este contenido en diferido para que usted lo pueda ver en diferido. Ya estamos entonces en vivo. Muchas gracias, Jordán, por aceptar esta tertulia. Yo creo que la última vez que conversamos fue horas después de las elecciones del 25 de junio. Estamos prácticamente ¿a 20 días de la segunda vuelta electoral. Y tú sigues al otro lado de la orilla, digamos así. ¿Dónde estás en este momento, Jordán? Ahorita me encuentro en Nueva York, Ollantay, como parte de la gira con el apoyo de Alianzas por América, que es una entidad que trabaja los derechos de los migrantes de toda América Latina y pues es importante. Aquí hay casi 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos y sensibilizando lo importante que es conocer la realidad y también abordando lo importante que sería que el gobierno del presidente Biden otorgue el TPS para todos los guatemaltecos acá, porque lo tienen nicaragüenses, salvadoreños y hondureños, y pues para todos es saber lo importante que es el trabajo de los migrantes, y con un trabajo muy fuerte sostiene la economía nacional. En eso ando, voy a estar por aquí ahora en Estados Unidos unos días. Por supuesto que sí, 4 millones de guatemaltecos más o menos intentando ser ciudadanos, porque ojo, esos 4 millones de guatemaltecos no son ciudadanos ni en Estados Unidos ni en Guatemala, porque aquí en Guatemala no pueden ser electos, mucho menos pueden votar por candidatos a alcaldes, por ejemplo, si acaso quieres enterarte de ello, aunque ellos son los que mantienen la economía de los municipios, de las comunidades y obviamente del país, ¿no? Con cerca del 20 y más fracción de el Producto Interno, porcentaje del Producto Interno Bruto. Bien, Jordán, esta es la tertulia, amigas y amigos, entonces que les prometimos son las 4:07. Titulábamos Guatemala electoral desde la otra orilla porque hay gente que está afuera, ¿no? Pero también queremos escuchar esa otra orilla, digamos, porque en el proceso electoral de Guatemala, obviamente, por más que entre los analistas no haya permeado esto, pero había una suerte de matices, de diferencias, ¿no? Y en ese sentido sí también habían orillas, no todos estaban en el mismo, digamos, espectro, por decirlo de alguna manera, ideológico, ¿no? Y Jordán ha sido también parte de ello. Jordán, la primera inquietud que tengo para contigo es, faltando 20 días para la segunda vuelta, conociendo ya el contexto en el que está desenvolviéndose, llegando a esta segunda vuelta, están imprimiéndose las papeletas, etcétera. ¿Qué sentimientos, emociones cruzan por tu ser, especialmente como un actor político en la diáspora, circunstancial, obviamente? Bueno, es importante manifestar mi profunda preocupación porque se ven los intentos del status quo de querer modificar lo que la población nos guste, no dijo en las urnas. Los números no mienten, el malestar del sistema de corrupción es mayoritario. Si sumamos los votos nulos, un 17%, más el 6% de votos en blanco, y hay que reconocer que el partido Movimiento Semilla tuvo la capacidad de ubicarse para los guatemaltecos como un partido honesto, que tendría que ser lo más normal del mundo, pero dentro de los capacidades. Jordán está en movimiento, por eso creo que se le va la señal. Esperemos que pueda volver con nosotros. No, se fue la señal. Jordán salió de la sala. Estuvo comentándonos que, ahí está. Jordán, Sí, estás perdón, volviendo. Sí, adelante. sí, perdón, es que estoy en un túnel bastante prolongado, pero sí, decía que la fortaleza proveniente de Semilla se ubicó con la fuerza de las mujeres y los jóvenes desde la capital, que irradió varias cabeceras, y ninguna encuesta parecía a Bernardo Arévalo como un posible candidato en segunda vuelta, ni en los analistas, ni nada pasó bajo los radares, dijéramos, porque si hubiera estado en las encuestas también lo hubiera bloqueado, igual que al MLP, ¿verdad?
pero como pensaron que no iba a crecer, pues lo dejaron participar y por eso hasta ahora que viene la criminalización, la persecución, el estar queriendo hacer campaña negra en contra de una propuesta que al analizarla fríamente no es como lo dicen ahorita los net centers de comunistas, no tienen nada de transformador de fondo, simplemente es una propuesta socialdemócrata, pero la gente la ve, o los guatemaltecos entre las opciones la vemos como una opción que pudiera darnos un rumbo distinto y Antay. Eso sí, para mí es importante matizar. Muy bien, una opción que podría generar cambios en el país. Jordán, tú estuviste en bueno, tú naciste en Guatemala, sos ciudadano de alguna manera aquí en Guatemala, Súper conoces chivo. la, Sí, sí, conoces la sí. historia. Yo recuerdo que esta atmósfera de, digamos, de entusiasmo, ¿no? De querer comerse, digamos, la esperanza, ¿no? Encontrar que el cambio está a la vuelta de la esquina, esa atmósfera emotiva, colectiva, lo viví allá en el 2015, ¿no? Gente por todas las calles gritando que se metieron con la generación equivocada, ¿no? Iván no se va, etcétera, etcétera. Gente llorando incluso, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué similitudes encuentras en esa atmósfera, digamos, sentiemocional de 2025, 2015, con esta atmósfera que ahora también se está creándose? Por un lado, ¿qué similitudes, qué diferencias y qué cambió en Guatemala con ese entusiasmo del 2015, ¿no? Ya estamos en el Bueno, 2023. sí. ¿Mm? Bueno, yo veo que con entusiasmo que la gente está perdiendo el miedo y volvió a manifestar esa represión que se dio en el 2020 con Adolfo Dejer como ministro de Gobernación, que reprimió brutalmente a los manifestantes del 20 y 21 de noviembre, y esa esperanza de que la justicia puede ser igual para todos sin privilegios, pues vuelve a retomar, porque no es una utopía. Algunos que cuestionaban a la CICIG por el tema de la soberanía, mentiras, Guatemala soberanamente fue a pedir a las Naciones Unidas en la instalación de la CICIG, y gracias a la CICIG y a la FES y con Francisco Sandoval a la cabeza, pues se pudo demostrar que la corrupción es un cáncer para la población y que no puede quedar impune. Ese sentimiento de descontento contra la corrupción es importante porque sigue prevaleciendo, aunque yo pienso que eso es lo que asusta al pacto de corruptos, que piensa que hay riesgo en que sus intereses ya no puedan seguir siendo defendidos por los que gobiernan. Sí, la pregunta iba también para entrar a la siguiente, era porque digamos, no le voy a pedir cuantitativamente, pero por lo menos cualitativamente, ¿qué cambió? Es verdad que hubo fiscales, hubo persiguiendo delincuentes, ¿no? Pero cambió en algo la condición del Estado como un ente generador de corrupción, pero al mismo tiempo también corruptor y corrupto, y también el sector empresarial que estuvieron allí detrás. ¿Cambió en algo? ¿Podríamos hablar que hubo cambios, Jordán? Bueno, hubo cambios en cuanto a la conciencia de los guatemaltecos que antes se miraba como muy normal la corrupción. Si alguien no robaba siendo funcionario público, se baboseaba, decíamos normalmente. Pero ahora sí ya no se ve, ya no se aplaude la corrupción, ya la gente ve que eso le perjudica y eso es un avance. Lógicamente necesitamos una justicia independiente. Yo me gradué de abogado en el 2000, en 1995 y planteé mi tesis sobre la necesidad de reformar la constitución política en Guatemala para que la paz sea un proceso sostenible, cosa que aún sigue estando sin hacer. Esa constitución obedece a tiempos de guerra, ¿verdad? Voy a quitar la cámara porque voy a bajar del Uber. Sigue hablando, por favor. Por supuesto que sí. Jordán Rodas conversando con nosotros sobre Guatemala electoral, segunda vuelta, desde la otra orilla, porque él está en el exterior. Y una de las particularidades justamente de este proceso electoral y de nuestro entrevistado es que, según una de los candidatos, ¿no? Como es el caso de la organización Arévalo con la organización Semilla, según su propuesta, con el triunfo, digamos, con el resultado, en este caso, si acaso gana la Semilla,
el 20 de agosto volverían digamos, la legión de los 30 defensores, ¿no? De los, digamos, luchadores contra la corrupción, que en los últimos años, producto de la venganza interna, digamos, que ha vivido en este proceso de la persecución contra los crímenes, etcétera, han sido expulsados, ¿no? O hubo obligados a salir del país, ¿no? Entonces, Arevalo indica eso, y uno de ellos justamente sería Jordán Rodas. Con él estamos conversando y, por supuesto, también ha sido candidato de una de las 30 organizaciones políticas que ha participado en las recientes contiendas electorales en primera vuelta del 2023, 25 de junio, ¿no? Jordán, si ya estás con nosotros, ¿ya volviste? Todavía está acomodándose, está en Aquí Uber, estoy, ¿eh? aquí estoy, aquí estoy, Él aquí estoy. él está moviéndose en los Estados Unidos, ¿no? En el Uber, y está bajando y nos dice que se va a conectar con su cámara. La otra pregunta, en esta atmósfera electoral que estamos viviendo, donde al parecer las cuestiones, digamos, ideológicas de fondo, ideológicas en el sentido de asuntos trascendentales en el país, ¿no? Como es el tema de la necesidad de la revisión de los contratos de privatización, que no tanto para los del sector de izquierda, sino creo yo para la gran mayoría de la población que está viviendo las consecuencias de esos procesos de privatización, y en su momento lo han denunciado, han sido altamente viciados, digamos, de actos de nulidad, ¿no? Esa propuesta de revisar contratos de privatización, esa propuesta de transitar, digamos, hacia cambios estructurales a través de una asamblea constituyente, incorporar en ese proceso constituyente el pluralismo jurídico, por ejemplo, la defensa de los territorios, la autodeterminación, los derechos colectivos de los pueblos originarios, por ejemplo, que por cierto en Guatemala son mayoría, que por cierto también es el sector popular en buena medida al cual representaste en la primera vuelta como candidato. En esta atmósfera electoral prácticamente, Jordán, han desaparecido, o sea, nadie habla de ellos. O sea, una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí como observador externo e internacional me sorprende es que en Guatemala el narcotráfico o la narcoactividad en el tema electoral no está en entredicho, o sea, nadie cuestiona, nadie pregunta, ni a nadie. Hay denuncias abiertas que han pagado hasta 1,000 quetzales por voto en las comunidades, ¿no? Que es la gente te lo dice, o sea, no es que estén, digamos, imaginando, pero en esta atmósfera electoral nadie habla de ello, ¿no? ¿Dónde quedan las agendas, las preocupaciones de los pueblos en esta coyuntura electoral? Pues hay que reconocer que falta mucha conciencia porque había propuestas, por ejemplo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, del MLP, que lamentablemente no corrimos para binomio presidencial con tema, pero sí corrimos para diputaciones. Y la propuesta era clara, pero la ciudadanía pues no lo vio como una prioridad, ¿verdad? Eso pienso yo que también hay que reconocerlo, no lo vio como un punto a resaltar si no hubiéramos tenido resultados distintos. Entonces valdría la pena revisar si faltó más trabajo con la ciudadanía para hacer lo importante saber que la Asamblea Nacional es prioridad, o también dar una lectura a las necesidades de la población. Entonces, lo que es la política, eso sirve a hacer altos en el camino, reflexionar y visualizar que realmente es lo que la población desea como sus prioridades y empatarlas. Lo que sí estoy consciente es que el Estado sigue siendo racista, excluyente y que debe modificarse. El cómo y cuándo es lo que ya está en las manos de la población. Por supuesto que sí, pero apelando a que fuiste también, digamos, funcionario de ese estado que acabas de cualificarlo, ¿no? O adjetivarlo como lo acabas de hacer, y conociendo la realidad del país, y sobre todo como conocedor de la historia, ¿sí? Larga historia oscura de 2 siglos de república, ¿no? O más, si queremos hablarlo, digamos, si acaso colonialismo continuado. ¿Usted cree que estas reformas, ¿no? Como se plantearon en el 2015, ¿no? Y luego vino, ya sabemos quién vino, ¿verdad? Quiénes vinieron, ¿no? Y luego se plantea ahora otra reforma, ¿no? Y seguramente, ¿no? Va a ocurrir similar situación. ¿Usted cree que a esto está destinado, condenado la guatemalacidad? ¿O hay una misión urgente, especialmente de los segmentos
culturalmente privilegiados por el grado de escolaridad superior que tienen, ¿no? De ayudar a despertar y no solo esperar que las comunidades que están empujando con el tema de constituyente empujan este proceso, sino los sectores, los segmentos poblacionales con mayor grado de escolaridad, como pueden ser ustedes los profesionales abogados, por ejemplo, se involucren en que este asunto tiene que avanzar y no únicamente esperar que las supuestas reformas van a resolver estos asuntos, digamos, constitutivos, ¿no? Problemas del país. Adelante, Jordán. Yo pienso que sí debe de ser un esfuerzo colectivo, no es nada fácil, porque el modelo educativo también no ayuda en nada a tener unos estudiantes críticos, conscientes, que cuestionen el status quo, pero esa es la realidad y esa hay que cambiarla. En ese sentido, pues hace falta el trabajo político, el trabajo social. Hay que revisar, como digo yo, también las metodologías. Al llegar a la juventud, a veces uno se siente a veces un poco ridículo haciendo TikTok, pero hay que hacerlo porque es la forma en que hoy la población se está enterando. Si no, es que tampoco se da la sorpresa de este populista Pineda, por ejemplo, pues ya puro TikTok y como el chico está subiendo sus simpatías y entrar a ver los problemas estructurales que ambos conocemos, pues algo tenemos que pensar y que tenemos que hacer las cosas distintas. Y yo sí estoy consciente que no es un designio divino que Guatemala haya anticorrupción, antirracismo, que tengamos que ser un país machista, homófobo también, aunque no nos gusta hablar, tenemos que hablar de nuestra cruda realidad y por eso tenemos que apostar a cambiarla. Los cambios que tienen que dar paulatinamente, y yo a veces me desespero, pero yo pienso que no hay mal que dure 100 años y ya la gente en su momento va a optar por un modelo distinto de gobierno. Jordán, ¿usted cómo se visualiza después del 20 de agosto? ¿Ya quisiera estar en Guatemala? ¿En qué espacio del nuevo, digamos, de la nueva, entre comillas, Guatemala, ¿no? Se visualiza? No, yo, digamos, no puedo tener, digamos, esperanzas en algo que no depende de mí. Yo tengo que tener un proyecto de vida, tengo que, yo ahorita, digamos, pensar en volver a Guatemala no es mi prioridad porque hay que ser realista, pues falta la segunda vuelta, hay una larga transición que esto me preocupa, incluso patentizo aquí mi preocupación por la vida de Bernardo Arévalo, porque pudiera haber cualquier atentado en su momento en ese proceso, también los procesos de criminalización. Entonces, una cosa es el 20 de agosto, que no se soluciona, no es la panacea, puede hacer esa esperanza que se abra de una Guatemala mejor con sus riesgos también, pero otra cosa es el 14 de enero, la conformación de ese gabinete que tendría que ser muy hábil. Bernardo Arévalo, en caso dado, se dan las cosas como pensamos que se den, si deja hacerse la segunda vuelta de forma libre, un gabinete, digamos, progresista, con una agenda mínima que tiene que tener la capacidad de acercarse y tender puentes y hacer un listado, una lista Santa Cruz con una agenda mínima social para impulsar con aliados, no necesariamente partidos políticos, porque los partidos políticos, la mayoría son muy débiles, ¿verdad? La izquierda también sí tradicional, hay que hacer un alto del camino. Los que plantearon candidaturas y suscribieron, pues hay que ver, esos liderazgos pues fracasaron, hay que decirlo así. Villacorta ya hace su lado, supuestamente, hay que ver qué hace con las otras personas que estuvieron al frente de estas propuestas, ¿verdad? Pero aquí no es un asunto de alianzas de partidos, de sectores progresistas con los pueblos originarios, ver un mínimo, porque la correlación de fuerza de Antay la va a tener en contra si Bernardo gana. Pero la fuerza, si es hábil y es inteligente, que lo es, tendría que venir de poner una agenda que le ame la atención, de apoyar firmemente a la población para que no esté socavado. Aparte de eso, pienso que es importante blindarse internacionalmente, tener apoyos, porque Guatemala no es una isla. Ya aquí mismo en Estados Unidos los trumpistas se fueron con todo cuando ganó Biden. Y eso se replicó en Brasil cuando ganó el presidente Lula, digamos. Hay resistencias a los cambios. Entonces tiene que estar bien acuerpada aquí con la sociedad, con las personas, con los pueblos originarios, con gente progresista y el aspecto internacional para cualquier intento que sea socavado. Cada vez la comunidad internacional va subiendo de tono de las sanciones, si nos fijamos.
porque a veces dicen de qué sirve la lista Engel. Sí sirve, tío, pero no serviría si la justicia guatemalteca sirviera, funcionara, pero como no sirve, está contada, entonces es alentador que personajes oscuros, poco democráticos, como el rector impuesto Walter Mazariegos, como las dos personas profesionales del derecho, fueron las que hicieron todo lo posible para criminalizar y que hoy día ya tenga más de un año de estar presa Vicky La Parra, una fiscal que su gran delito fue denunciar a un juez. Eso sí es importante, también son como respiros. Quizás no tenemos que darnos por felices totalmente, pero yo sí lo veo positivo. Por ejemplo, este tipo de sanciones. La Unión Europea también tiene que hacer su parte, homologar las sanciones, porque yo no consigo que alguien que pueda venir a Estados Unidos, no pueda entrar a Estados Unidos, que no tenga la visa gringa, sí pueda llegar a Bruselas, sí puede llegar a Ginebra, puede llegar a Madrid, no. También tiene que pensar en sanciones que afecten a las empresas que han dado oxígeno político a los últimos gobiernos, Otto Pérez, el comediante Iris Morales y hoy Alejandro Yamatei. Jordán, sí, estás entrando en el tema de política, relaciones internacionales. Conocemos, por lo menos los que venimos de afuera, con cierta inquietud, digamos, de lo que ocurre y ocurrió en Guatemala, una básica y, digamos, inducción en la historia. Conocemos que buena parte de la situación de la historia de Guatemala está y ha sido definido en los Estados Unidos, ¿sí? Y no vamos a recordar que al padre del actual candidato del cual estás hablando, pues le tumbaron el proyecto político justamente, ¿no? Con una injerencia abierta en los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, ¿no? Todavía recuerdo, yo creo que era enero del 54, cuando Torrelio, que llaman canciller, casi llorando, hablando bueno, he visto algunos videos ahí, a la 10ª reunión de la asamblea de la OEA, pidiendo por favor que no se levante ese principio de la no intervención, etcétera. Pero muy a pesar de eso, la OEA levantó, etcétera. Y ahora, al parecer que el asunto cambia, la OEA ahora viene, ¿no? Y dice, tiene que haber proceso electoral, etcétera. En este caso, a la organización Semilla abiertamente, y no ocurrió lo mismo con el caso de otras organizaciones políticas, por ejemplo, que inconstitucionalmente, como en tu caso, ¿no? Te han vedado la posibilidad de participar como parte de un binomio, pero en este caso, abiertamente, la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano, abiertamente presta su apoyo al movimiento Semilla. La pregunta es, ¿algo bueno puede venir de Estados Unidos para esta Guatemala tan vapuleada justamente por los Estados Unidos? ¿O esto que estamos viviendo es un teatro más Marín USA, ¿no? Que para hacer comer de ansias a la gente, y luego la situación, como acabamos de mencionar, 2015 al 2023, ¿no? 4% subió el porcentaje de los empobrecidos en Guatemala. Estamos en el 63% de pobres, digamos, multidimensionales. Algo bueno puede venir a Estados Unidos. ¿Cómo es tu análisis de esto? ¿Por qué no tender más hacia CELAC, ¿no? ¿Por qué no tender más hacia hacia los BRIC, por ejemplo, ¿no? Como espacios Bueno, desde donde se podría, lo que dices tú, generar o articular más que generar, ¿no? Esta red de conexión internacional. bueno, digamos, hay que partir de que cambia, todo cambia. ¿Verdad? Eso es algo que hasta Mercedes Sosa lo canta en su canción. Y hoy por hoy es una coyuntura distinta del 54. Sin duda alguna, Estados Unidos ha jugado un papel en la historia del país en momentos como lo de la revolución, un rol bastante negativo. Pero hoy tenemos que aprovechar la coincidencia que es una preocupación de los Estados Unidos, la corrupción. Y en ese sentido, pues, están los pronunciamientos, no solo Estados Unidos, también sería injusto ignorar los pronunciamientos del presidente Petro, del presidente Lula, del gobierno de Chile también, de otros gobiernos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo. Entonces, como es una comunidad internacional y nuestra frontera es muy porosa al crimen organizado, al tráfico de armas, de drogas, todo eso, Guatemala fue un lugar geopolíticamente importante. Entonces, también Estados Unidos, sin duda alguna, ha aprendido de los errores, no solo en Guatemala, en la región, en Honduras, con la reacción de Juan Orlando Hernández, por ejemplo, el tenemos más cerca. Entonces, después se quejaba de las caravanas
de hondureños, hermanos, hasta Estados Unidos. Pero ya se dieron cuenta que la corrupción, el autoritarismo, la falta de democracia también fomenta la migración, que hay que decir, la migración no es un delito, siento yo, es un derecho humano. Y entonces hay que ser optimistas. Las relaciones internacionales hay que estar evaluándolas permanentemente. Hoy Guatemala es la única república que tiene relaciones con Taiwán de Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Hay que revisar eso, pero ya, digamos, tampoco podemos ponerle esos temas tan que despiertan anticuerpos a Bernardo, por ejemplo, que ya la campaña negra que le están haciendo con el tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Es decir, mejor que es como lo que pasó en donde yo estoy viviendo ahorita, en España, en el Estado español. Es decir, la derecha quiso asustar con el tema de ETA a los españoles y no les funcionó porque eso ya había pasado, había sido superado. Afortunadamente el terrorismo había finalizado y entonces la derecha de Vox, del PP ya se hacían con el gobierno y la población les dijo no, porque despertar fantasmas no es importante. Aquí que los comunistas vienen, Semilla no tiene nada de comunista ni izquierda radical, es una propuesta progresista, ¿verdad? Que tiene han sido bien claros en eso, no hay que tener unas expectativas de la transformación de un Estado internacional, porque hay que ser sinceros, no fue su propuesta política. Entonces, si hay que avanzar con ellos, ya será en el camino, pero lo importante es tener la opción de que sea un rumbo distinto y al país. Yo pienso que tenemos esta posición. Si no se va a consolidar el pacto de corruptos, que vemos que sería lo peor que puede pasar para el país. Por supuesto que sí, estamos conversando con Jordán Rodas, ex procurador de los derechos, lo que es ombudsman en otras partes de Guatemala, en este momento en el exterior. Ha sido ex candidato no inscrito por parte del MLP en las elecciones recientes y estamos abordando el tema de Guatemala electoral desde la otra orilla, es decir, cómo ve él, y al igual, me imagino, aunque él tiene otras condiciones que los otros 4 millones de guatemaltecos viviendo en el exterior o más. Solo que tenemos que acotar lo siguiente a lo que acaba de decir Jordán. Por supuesto que sí, las cosas cambian, la historia cambia, todo cambia, ¿sí? Nada es estable, diría Heráclito. Pero recordemos que el entusiasmo de lucha contra la corrupción que emprendió Estados Unidos, ¿sí? Se acabó cuando Jimmy Morales llegó en el 2015, ¿sí? Encarcelaron a un gobernante que en este momento está en la cárcel, no vamos a decir su nombre, Otto Premolini, si quieren, ¿sí? Pero cuando Jimmy Morales decide, y ojo que Jimmy Morales tenía más evidencias, creo yo, porque él dijo, pues me dieron 50,000 quetzales los militares mensuales, lo devuelvo, ¿sí? Eso era confesión de parte, ¿verdad? Entonces, muy a pesar de eso, él se mantuvo en el poder, ¿no? Y Estados Unidos nunca le cuestionó, ¿sí? Nunca hizo nada, y eso que era el adalid de la lucha contra la corrupción, cuando de Guatemala estaban expulsando a los funcionarios, en este caso a Iván, ¿qué? De la CICIG, ¿no? Y entonces Iván Velázquez, ¿no? Que actualmente, ¿no es cierto?, forma parte del Ejecutivo en Colombia. Y entonces esas son situaciones que nos hacen ver, no solo nos hacen ver, nos ratifican que en relaciones internacionales no hay amigos, ¿no? Nadie lucha en un territorio ajeno de manera de buena voluntad, ¿no? En beneficio de los demás. Siempre hay intereses. Y en este caso, ¿no? Usted que me está siguiendo, hágase las preguntas, ¿no? Oigan, Porque... solo un segundito ahí, Adelante, porque adelante. me parece importante también el tema de los intereses, que es un asunto correcto. Yo lo que no considero, por ejemplo, cómo los gobiernos guatemaltecos no han tenido la capacidad de negociar el TPS para los migrantes guatemaltecos, cuando Nicaragua, Honduras, Salvador sí lo han hecho. Porque yo no olvido esa foto que sí me choca con el presidente Trump atrás de la espalda del ministro de Ejejar, que hablaba de soberanía hace poco. No, esa es hipocresía. Entonces, ni eso lograron siquiera negociar un TPS para los guatemaltecos. Pues, es decir, era un pierde-pierde ese tipo de acuerdos. Entonces, pues algo te tiene que empezar, algo habrán hecho bien los hermanos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, porque estos casi 4 millones de guatemaltecos que están acá, que como bien decías, no son ciudadanos en ninguna parte, ni aquí ni allá, porque también pueden votar en algunos estados de los Estados Unidos, no en todos, pero también hay migrantes en España, en México, en Europa, y no pueden votar. Y no existe pretexto alguno porque ya la tecnología lo podría hacer mucho más fácil. Entonces, esa fuerza
Si ellos deciden no mandar dinero a Guatemala, paran el país. Pues, hablar de políticas importantes, los migrantes con sus familiares, sensibilizarlos, porque si no solo se les ve como cajeros, pues, sino son seres humanos sujetos de derechos ciudadanos, como bien decía. Jordán, gracias. Jordán, estamos conversando con Jordán Rodas, son las 2:34 aquí en Centroamérica. La otra cuestión es, ¿cuál es tu proximidad con el movimiento Codeca? Porque en este momento lo que Codeca está, bueno, ha llamado en todos sus comunicados es voto contra la corrupción, ¿sí? Y es bastante, digamos, explicable esto de no decir, no, por esta opción, en este caso, espero, nunca creo que lo dirían, ¿no? En este de la señora esta, que evidencia sí se tiene de que quién es, ¿no? Y de este otro señor, ¿no? Que se sospecha, pero aunque no se tiene constancia, aunque sabemos, ¿no es cierto?, que no necesariamente es una propuesta antineoliberal o postneoliberal, etcétera. Ambos son neoliberales. Y en ese sentido, el movimiento se cuida y dice, voto contra el fascismo, vota contra la corrupción, ¿no? Etcétera. Y ahí entonces saben por dónde van a votar. La pregunta es, y entrando al tema del escenario hipotético, ¿no? Tenemos el 20 de agosto, gana la opción Arévalo, ¿no? Tenemos enero, febrero, marzo, abril, los 100 días, y continúa la persecución, la criminalización, y en estos días, seguramente en este momento también hay órdenes de desalojo de comunidades que han estado intentando cultivar comida, no solamente para ellos, sino para alimentar a Guatemala, que no tienen, digamos, comida, ¿sí? Van a seguir existiendo esa suerte de expulsiones, etcétera, ya en el gobierno de Arévalo. ¿Cuál va a ser la actitud de Jordán Rodas? ¿Estará en las calles? ¿Estará con las Bueno, comunidades en resistencia? ¿Qué va a hacer? bueno, yo estaba en las calles, en Bilbao, por ejemplo, que es donde estoy exiliado, ¿verdad? Ahí juntamente con los migrantes y la sociedad civil del País Vasco, salimos a manifestar en su momento, ¿verdad? En Guatemala estoy criminalizado, tengo 2 denuncias por parte de un Estado, el Procurador de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, oficialmente no sé qué me denuncia, pero ya lo decía yo a la Comisión Interamericana hace pocas semanas. Yo quiero regresar a Guatemala, pero que garanticen mi vida, mi libertad, mi seguridad, que cese la criminalización. Y estar en Guatemala me gustaría, pero hay que, no por madrugar, amanece más temprano, no comer ansias, ¿verdad? Yo lo que veo es la necesidad de aportar mi relación con Codeca, y yo muy orgulloso y agradecido. No me arrepiento para nada de haber aceptado la propuesta de ser compañero de fórmula de la compañera Telma Cabrera, y no tengo la menor duda que hubiéramos estado en la segunda vuelta, eso sí, está clarísimo. Y por eso fue que nos bloquearon, pero bueno, eso ya es historia, pero uno de la historia tiene que aprender. Yo pienso que se tendría que tener puentes bilaterales, Semilla, Bernardo Arévalo, el movimiento Codeca, acercarse y maduramente dialogar, y si es necesario un pronunciamiento más contundente por parte de Codeca, pues no temer a hacerlo, porque en política pues hay acuerdos, ¿verdad? Se pueden llegar a acuerdos y una ruta, porque uno puede tener 10 solicitudes, pero consensuar a una agenda mínima que favorezca a los pueblos indígenas, a las comunidades en resistencia, podría ser, pienso yo, una ruta en la cual se puede también después exigir, sí, en la medida en que se apoye públicamente. Esa es mi apreciación personal. Muchas gracias, Jordán Rodas, conversando con nosotros. No vamos a mencionar a la señora, porque mencionarle incluso para nosotros es innombrable, ¿eh? Pero volviendo al tema que tú decías, la proximidad, que esta posibilidad de acordar, conversar, etcétera. Aquí apelo a tú, no a Jordán, actor político o jurista, sino un tanto analista, porque desde afuera puedes tú comprender mejor, luego de haber estado mucho tiempo en el interior, en Guatemala, lo que ocurre en el país. Guatemala es un país multicultural, ¿sí? Para nadie que ha entrado, aunque sea por turismo, al país, le es innegable esta realidad donde genéticamente la mayoría de la población, ¿no?, es indígena, originaria. Económicamente, la gran mayoría de la población, siendo Guatemala la 10ª economía de la región, ¿no?, tiene la mayor cantidad de empobrecidos, está ya sobre el 63%. Culturalmente, obviamente, la inmensidad de manifestaciones culturales en los hechos hace que cualquier mortal que entra al país se da cuenta que es mayoritariamente
indígena multicultural. La pregunta es, Bernardo tiene un doctorado en antropología social. Los que hemos hecho el doctorado en antropología social nos han dado algunas herramientas básicas, ¿no? Para comprender la realidad. ¿Por qué en la propuesta de Semilla, por qué considera, aquí viene la pregunta, por qué consideras que están completamente ausentes esos derechos colectivos que ya están en el derecho internacional desde hace 30 años atrás? 89 se aprobó el convenio 169, ¿no? Y sin embargo, en la propuesta de Semilla, muy a pesar de que Guatemala es esta realidad que que acabo de mencionar, no está presente. Apenas hablan de derechos individuales con criterio cultural, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se explica? Bueno, la verdad es que no soy la mejor persona para contestar porque pese a que hubo acercamientos, ofrecimientos que en su momento agradecí para ser candidato a diputado por Sheila Porcenía, incluso encabezar lista nacional lo agradecí, pero opté por otra propuesta por ser el vice de Telma. Desconozco el nivel de acuerdos o consensos que ellos llegaron para hacer su propuesta política. Sería muy importante, y de repente invitar a Bernardo Arévalo a este espacio para platicar, dialogar. Yo no podría hablar, puedo lucubrar, decir, bueno, no sé, tal vez, pero no me atrevo. Yo lo que sé, Bernardo, como bien decías, es un académico serio, responsable, con mucha experiencia en la diplomacia. Su experiencia política es una legislatura, pero seguramente él tendría mucha mayor certeza para decir por qué no están estos aspectos que menciona. Lo que tenemos que estar conscientes, lo que para nosotros parece importante, el tema de la inclusión de los pueblos, a qué nivel, no necesariamente pues puede ser así para todos los demás movimientos, organizaciones, porque cada quien, por eso los partidos son partidos diferentes de cada uno de otro. Si preguntáramos a ONG, a UNAC, cada quien tendría su posición, pero hoy está en discusión el tema de Semilla, pero sería Bernardo quien mejor responde esa pregunta, si ojalá se quedara ese espacio. Por supuesto que sí. Únicamente apelaba a esto y te planteaba esto para que Sí, también sí. analizaras y que la gente que me está escuchando también se pregunte. Lean ustedes el programa del partido Semilla. Tiene 10 puntos, 10 semillas. Semilla 1, Semilla 2, Semilla 10 puntos. ¿Sí? Revisen ustedes y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y tampoco está presente esta necesidad que ha sido en los últimos años el problema, digamos, estructural y estructurante, como ha sido el tema de las privatizaciones. Una de las razones, y esto no tengo que decirlo yo, ni tampoco tiene que decirlo el ex vicepresidente del Banco Mundial, el que escribió sobre la corrupción en Rusia, uno de los momentos de mayor corrupción en los últimos tiempos han sido los procesos de privatización. De allí viene digamos, con mayor velocidad los procesos de la corrupción, etcétera, en los diferentes países. Pero ojo, lo que dice Jordán es totalmente cierto y Bernardo sabe que se le ha invitado, se le ha escrito y él no ha respondido. Sí, su asistenta no responde, ¿no? Seguramente en algún momento Samuel Pérez escucha esta transmisión, se le ha invitado, le ha escrito personalmente, Nelson, ¿no? Creo que también a Ramón le escribí, ¿no? Tampoco responde. Escuché por ahí de que hay mucha gente que, ojo, gracias también por esta inquietud que me generas con tu intervención última, Jordán. Hay gente que dice, Ollantay es Codeca, Codeca es Ollantay. Falso, ¿sí? Ollantay, ¿sí? Ollantay es un libre pensador, ¿no? Que decidió, ¿sí? Que decidió ponerse en un momento determinado en un determinado lado de la historia. Y para mí, el lado correcto de la historia, ¿sí? Y desde aquí es que yo constato, yo veo y estoy aquí cultivando tierra, ¿sí? Mis uñas están con tierra y eso no me quita la posibilidad de ir a la biblioteca, investigar, escribir, etc. Esa es mi opción. Pero lo que yo digo es lo que yo digo, no es la organización, porque en Codeca no soy dirigente. En MLP nunca lo fui, ni lo seré tampoco en la organización que van a crear. Lo único que yo entro allí es, como aquí entro en esta pantalla, a opinar. A veces dan palo, ¿sí? Y otras veces lo aceptan, pero es parte de la vida, ¿sí? Entonces, con esa aclaración, así es que, Samuel, tienes mi mensaje que te puse hace como 2 semanas atrás, hablemos de estos temas, porque son temas que electoralmente y políticamente les conviene a ustedes, ¿sí? Porque si no responden a estas preguntas, la sospecha continúa creciendo, digamos, como la pelota de nieve, ¿no? Eso es lo que ocurre.
Muy bien, estamos conversando con Jordán Rodas a través del canal de Radio Victoria, Rocinaco Internacional del Ecuador. Rondas Campesinas del Perú también nos siguen bastante. No hemos entrado a sus canales para revisar en este momento lo que están diciendo en Codeca, Guatemala. Con Jordán estamos platicando y ojalá que el miércoles podamos platicar justamente sobre esto que estamos mencionando, última parte de esta conversación, la postura de Codeca en esta situación y lo que Jordán decía. ¿Por qué no tener digamos, un posicionamiento mucho más pro semilla? Y eso seguramente podría ser el miércoles en el programa de la hora constituyente, que podríamos abordarlo con la gente de Codeca. Son 2:45. Jordán, la otra cuestión es, ¿cómo sientes la atmósfera especialmente de los colegas tuyos, ¿no? Colegas nuestros, porque también soy abogado, de formación en el exterior de esta coyuntura electoral? Es verdad, no hay que comer ansias, pero al parecer que las tendencias, ¿no? Las redes sociales, en buena medida la realidad ahora se construye desde la pantalla y no es al revés, ya dicen quién es el ganador. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué dice la gente Bueno, allá afuera? bueno, yo he estado aquí en los últimos días compartiendo, pues, tuve el gusto de saludar a El Caifán, ¿verdad? Por ejemplo, con Juan Francisco Sandoval me acompañó en una buena parte de la gira, y otros fiscales también, saludé a Telma Aldama, también pusimos en una mesa de análisis, y en todos prevalece esa esperanza que surgió sorpresivamente de tener un clima más favorable, pero también cada quien lleva su situación, sus tiempos, sus procesos y todo. Pero lo importante es que ya no hubiera una intencionalidad desde el Ejecutivo de estar criminalizando, de utilizar la justicia contra el enemigo. Eso ya sería un gran alivio para muchos, no solo para abogados, operadores de justicia, sino también para periodistas. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo un año Chepe Sí, Zamora de estar sí, sí, preso. Y eso sí. es una vergüenza a nivel internacional. Virginia La Parra, la verdad que hablábamos de ella, ella es se le denomina a los dos, a Chepe Zamora y a Virginia La Parra por parte de Amnistía Internacional como presos políticos. Entonces, eh, los que hemos los que hemos sufrido en carne propia las consecuencias de tener un rol en contra de esta alianza criminal, o como la dice César Ramírez Mercado, una dictadura corporativa, pues pienso que tenemos que asimilarlo y ver con entusiasmo que puede haber un rumbo distinto. Perfecto, nunca va a haber nada, pero por lo menos que sea distinta la hostilidad, que no hay hostilidad hacia los personas. A mí me gustaría estar ahorita en la docencia, que por cierto, la San Carlos encima, que no me dejaron ser rector por el fraude. El director del CUNOC, César Milián, quiere despedirme, pese a que pedí permiso para sentarme por razones académicas, sin goce de salario. Y ahora, ¿qué va a decir él, César Milián, que su ídolo, Walter Mazariegos, está incluido en esa lista de corruptos del gobierno norteamericano? Entonces tiene consecuencias también para ellos, afortunadamente. Y entonces, pues se respira, completando la respuesta, un ambiente de esperanza de tener ese futuro mejor. Muy bien, esperanza es lo que se respira en el exterior y esperamos también que esa esperanza se materialice y todos tenemos que trabajar y luchar por ello. Voy a entrar a la página de Radio Victoria y voy a leer algunos mensajes, solamente algunos. Dice, gracias por este conversatorio, José Luis Ramírez. Gracias, procurador, por todo su trabajo. No olvidar a Guatemala, dice Carmen Goma. Tema vital y de importancia, indica Luis, florecerá Guatemala, indica Luis Pino. ¿Qué más? Aquí hay Carmen pregunta, ¿cuál es la situación de las comunidades en los, territorios? Y queda Sandra Torres pregunta. Pues esa pregunta, la respuesta es eso, va a ser siempre lo mismo, ¿sí? De lo que está ocurriendo ahora, va a ir creciendo porque el despojo en los territorios, tiempo que pasa, es cada vez más letal, más violento, eso va a ser. ¿Cómo ves si sería si ganara Arévalo? ¿No? Ya acabamos de mencionar, y si acaso quieres comentar también eso, Jordán. Saludos desde Jalapa, es una buena formación e información para nuestra ciudadanía. Ánimo, dice Mariano Sánchez. Dice Carmen, ¿alguna posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente por parte del próximo presidente? Es una interesante pregunta, ¿no? Constituyente popular plurinacional. Pero no siendo sincero, difícil porque no lo ha prometido, entonces no es Sí. un compromiso que tenga la población, pero bueno, ya él dirá. Pero eso es un tema súper interesante,
Jordán, porque seguramente podríamos conversar sobre eso y vamos a volver. Vamos a dejarte otra cuestión. Dice, ¿qué piensa Jordán de la posibilidad de crear un nuevo instrumento político? Me imagino que se refiere a la asamblea última que hubo de Codeca el 22 de julio y donde decidieron crear una nueva organización política. Yani Pérez dice, gracias por llevarnos siempre la información, un buen conversatorio, saludos desde San Pablo, San Marcos. Bien, volviendo al tema que mencionabas, Jordán, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Saben qué, amigos? La Asamblea Constituyente no es malo ni bueno en sí mismo, simplemente es un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo que los que están en un determinado momento en el poder pueden utilizarlo o lo pueden utilizar los otros que llegan al poder, ¿sí? Y eso tenemos en el continente experiencias muchísimas. Fujimori llega al poder, en el caso de Perú, crea una Congreso Constituyente, escriben una nueva constitución que fue estatuto del sistema neoliberal, que no lo pueden cambiar hasta ahora, ¿sí? En el caso de Bolivia, llega al poder el MAS, ¿no? Y los pueblos estuvieron empujando a la Asamblea Constituyente y crean una constitución, que por cierto tampoco se puede implementar del todo hasta ahora, aunque ya van como 13 años. Chile, en una situación bastante complicada, ¿no? En lugar de constituyente, llevan a la convención, ¿no? Que no tenía todas las facultades, etcétera, para escribir y al final no se aprueba, ¿no? Entonces depende mucho. El tema constituyente, al fin y al cabo, siempre va a ser una herramienta, ¿no? Que lo va a utilizar cualquiera de los, cualquiera, no todos los que van a acceder al poder, ¿no? En un determinado momento. Pero allí te preguntan en una de las cuestiones, ¿cuál es tu opinión sobre, cuál es tu comentario sobre la creación del instrumento político? Allá los chompitos están peleando, yo no sé si me están escuchando. Adelante, Jordán. Bueno, yo pienso que es importante porque los pueblos van a seguir con su dinámica, con sus necesidades, con la reivindicación histórica, hacerse escuchar en los distintos escenarios del Estado. Y si desafortunadamente desapareció el MLP por muchas causas, especialmente que el sistema es caudillista en Guatemala y no teníamos un binomio, pienso yo, que influyó bastante, pero también el nuevo instrumento pues tendrá que tener esa capacidad de madurar y los resultados, de reflexionarlos y ver qué cosas, qué aciertos y qué desaciertos, qué liderazgos en los departamentos se impulsaron para las diputaciones, ¿verdad? Y mejorar los mecanismos de representación y postulación para tener una representación en el Congreso de la República, porque es ahí donde se puede, imagínense, si quisiéramos convocar una asamblea nacional constituyente con el actual contexto, tendríamos de repente hasta riesgo de un retroceso, porque la derecha va a gobernar el Congreso, por ejemplo, eso se podría replicar en una asamblea nacional con las mismas reglas de la ley electoral hoy día. Esto podría salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que apostar a que la ley sea más permitible, más permisible para las propuestas que no tengan los recursos suficientes, ¿verdad? Prohibir para mí el financiamiento privado que le hace daño. Yo apostaría por la inversión pública del Estado para que todos tuvieran los mismos recursos a la hora de hacer campaña y que no haya inversión privada de ninguna naturaleza, porque eso es que no haya almuerzo gratis, pues. Ahí está. No hay almuerzo gratis, como decías en una de tus entrevistas escritas también, que lo leíamos por aquí. Por supuesto que así es lo que ocurre en Guatemala. Jordán, para ir cerrando, la otra pregunta es, ya, aunque ya indicaste que te gustaría continuar en la docencia, ¿no? En los hechos, ¿te sentirías cómodo o aceptarías un cargo en el gabinete, el nuevo gabinete del hipotético caso que Arevalo fuese presidente en el 20 de agosto? Bueno, yo voy a estar donde pueda ser útil para el país. Pienso que es importante la posibilidad de cambio, pues no por un interés personal. Yo tengo mi proyecto de vida personal, profesional, afuera del país. Soy diseñado para un corto y mediano plazo, pero tendría que analizarse. No me gusta hacer elucubraciones, pero si fuera un cargo donde yo pudiera servir, ser útil al país, pues ahí estará Juan Rueda siempre, ¿verdad? Para servir a Guatemala, a las y los guatemaltecos. Y en dado caso que fueras funcionario público, por ejemplo, imagino ministro de Gobernación, y tuvieras a Codeca en las calles protestando y queriendo sacar al gobierno porque, no sé, el sistema neoliberal es demasiado pesado, ya insoportable, ¿qué harías? No, ese ministerio sí no lo aceptaría, no es mi fortaleza. Yo pienso más en lo social, ¿verdad? Se puede aportar a generar políticas sociales,
porque el ministro de Gobernación va a ser una figura que va a hacer uso de lo que le da la Constitución en cualquier país del mundo, del monopolio de las armas, de la fuerza pública, y ese es su papel, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que protocolos que accionar de aquí, aprovecho ya para mencionar al fantasma, al modo avión del Procurador de Derechos Humanos. Ahorita muchos están criticando y cuestionando, exigiendo la renuncia de la fiscal general, pero se olvidan del Procurador de Derechos Humanos, ese elemento tan nefasto llamado Alejandro Córdoba que nos hizo daño, no a mí, no al MLP, a Guatemala más, con esta su accionar, ahorita sale publicado de que hasta está estrenando muebles, tiene tanto dinero que no sabe cómo ejecutarlo, pues, y en las manos de él está, digamos, cuando hay desalojos, decir, bueno, momento, hay estándares internacionales que no permiten los desalojos en tanto y cuanto se tenga una opción y todo eso. Él dice que es doctor en Derecho. A mí no me gusta hablar de doctorado, maestrías. Los títulos solo sirven para conocer más, no para hacer menos a los otros ciudadanos. Por eso me encanta que Jordán no licenciarnos nada. Tengo 2 maestrías, pues nunca voy con el título por delante. Pero hay gente que sí va, entonces que los haga valer. Pero sí, en concreto, eso no me veo yo con mucho gobernación. Sería muy malo, pues, porque soy medio bueno. Está bueno, Jordán, por supuesto que sí. Lo único que te vamos a pedir es que donde estés, acepta siempre conversar con estos mortales, que lo único que hacen es como libres pensadores preguntar, ¿no? Preguntar, preguntar. Pero lo que sí Porque sé, lo que sí siento es que voy acercarme más a la región, me gustaría estar más cerca para tener otro pulso, pero bueno, ya Dios dirá, ¿no? Ahí estamos en ese proceso. por supuesto que sí. Amigas y amigos, esto ha sido la tertulia con Jordán Rodas, ex procurador de los derechos humanos, ahora en situación de ostracismo, porque las circunstancias lo obligan así. Y hay muchos, desde aquí también saludamos al juez Galvez, ¿no? Con quien también tuvimos la oportunidad de conversar. Saludamos y esperamos que en la segunda vuelta de esa esperanza o los resultados den esperanza para que efectivamente ellos puedan volver a este terruño donde ellos nacieron y de donde no tuvieron que haber salido. Y nosotros seguiremos conversando estos temas de la segunda vuelta, aunque no necesariamente es un tema que nos apasione, pero sí es de suma importancia para la audiencia. Y ojo, estos productos lo hacemos como Ollantay. Transmitimos en canales de los movimientos, de las organizaciones, pero lo hacemos como mochileros, ¿sí? Con los pies en la tierra y con el pensamiento claro. Aquí nadie nos paga, ¿sí? Por lo tanto, preguntamos lo que tenemos que preguntar. Jordán, muchísimas gracias por tu Oye, tiempo. Antay, muchas gracias, te agradezco siempre tu espacio para platicar, dialogar. Y una cosa bien importante, lo que está en juego ahorita en esta frágil democracia no es defender a Semilla, no es Semilla lo que está en juego, tenemos que ir más allá. Es nuestra democracia tan débil, hoy representada en una posibilidad llamada Semilla, pero si va, primero fueron por los jueces, periodistas y no hacíamos nada. Entonces están viniendo contra nosotros y pienso que es un momento de reflexionar, dialogar, no perder miedo a dialogar, así como estábamos haciendo con Yantay, puede hacer que algunas cosas coincidamos, en otras no, pero eso es la democracia. Te agradezco mucho, Yantay, un abrazo fuerte de la distancia. Cuídate mucho. Gracias, Jordán. Que estés bien. Feliz tarde. Chao, amigos. Muevan este contenido si acaso les es posible. Chao.